Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. ¡Se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! Son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. La cabra clonada que cloné yo, que clonó que se llama Victoria, que la dejamos también. ¿El qué? Buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo capítulo del podcast Cambalache. En este capítulo, como podrán ver en el título, vamos a tratar sobre las características del federalismo argentino. Vamos a ver su influencia en el diseño de las políticas públicas, en la forma de hacer política y en la distribución de los ingresos y los gastos del Estado Nacional. Para esto contamos con la presencia de Germán Lodola. Germán, no sé si querés presentarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Germán Lodola, yo soy politólogo graduado de la Universidad de Buenos Aires, por allá por los 90, y después me fui a estudiar a Estados Unidos, donde hice mi doctorado, y trabajé en temas gobernadores en algunos países de la región, y soy investigador de CONICET y doy clases en la Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, la primera pregunta que querríamos hacerte es con respecto a lo que muchos autores hablan como un federalismo robusto en Argentina. Queremos consultarte si crees que la estructura del federalismo argentino de alguna manera afecta la capacidad que tienen los actores para modificar el status quo, si crees que es posible que desde esta situación de federalismo robusto surja un sesgo conservador en las políticas públicas, y por último, si crees que esto influye en la manera de hacer política en el sentido de si crees que hace necesario que el partido presidencial tienda a utilizar mucho más PORC para llevar a cabo. Bueno, por ahí primero una breve introducción, ¿no? Sobre qué tipos de federalismo hay, por lo menos en América Latina. En América Latina hay 4 países federales: Argentina, México, Brasil y Venezuela. Y hay algunos otros países que no son federales, pero que tienen un ordenamiento territorial parecido al federalismo, donde se les da autonomía, digamos así, o cierta autonomía a las provincias. En algunos países se llaman estados, como en Brasil, o en otros países no federales, pero donde los departamentos tienen mucha autonomía, como Colombia. La particularidad del caso argentino, dentro de estos federalismos regionales, que como ustedes podrán anticipar, es el caso de todos los países grandes, ¿no? Los países grandes de la región son países federales, medianamente grandes, como Colombia. El caso argentino es particular porque el ordenamiento político del territorio le da a las provincias un considerable nivel de autonomía política, ¿no? Uno puede decir que el federalismo son diferentes cosas. Hay un federalismo político que tiene que ver con cómo las provincias deciden respecto de la elección de sus autoridades y qué mecanismos y reglas democráticas utilizan para hacerlo. Pero también hay otro federalismo, el federalismo es el federalismo económico, y un tercer nivel que es el federalismo administrativo. Argentina tiene la particularidad de que en términos políticos las provincias son notablemente autónomas, ¿no? Y esto deviene del hecho de que las provincias en el ordenamiento político argentino son anteriores, preexistentes a la nación, ¿no? La nación es una conformación, una federación de provincias preexistentes. Entonces, las provincias tienen mucha autonomía. No solo eligen sus gobernantes, que también lo hacen en Colombia, en Brasil, en Venezuela y en México, sino que las provincias de Argentina, primero, determinan cómo se organizan territorialmente, ¿no? Es decir, en Argentina hay provincias que tienen municipios, hay provincias que tienen departamentos, hay provincias que tienen comunas, hay provincias que tienen 2 cosas. No hay un tercer nivel de gobierno homogéneo, digamos así. No son las municipalidades en Brasil o los municipios en México, ¿no? Sino que cada provincia determina el ordenamiento territorial y por lo tanto también determina la autonomía que tienen esos municipios.
que en líneas generales, salvo algunas provincias, como Buenos Aires, Córdoba, no tienden a ser muy independientes, por lo menos económicamente, esos municipios. Y en segundo lugar, las provincias argentinas son políticamente autónomas, no solo porque determinan su ordenamiento, digamos así, territorial, sino también sus propios sistemas electorales. O sea, las provincias argentinas tienen autonomía para determinar cómo se eligen representantes provinciales y municipales en sus respectivos distritos. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque lo que ha sucedido de 1983 a esta parte, en momentos de manera más intensa que en otros, en los 90 sobre todo de manera muy intensa, es que las provincias han ajustado, digamos así, sus sistemas electorales, beneficiando en la mayoría de los casos al partido oficialista, ¿no? Y hay varios estudios en la ciencia política argentina sobre cómo hay, digamos así, un premio extra en términos de representación política para los partidos del oficialismo. En tercer lugar, son los partidos políticos a nivel provincial. Hoy, por ahí no hablamos tanto de partidos políticos como hablábamos hace 20 años al radicalismo y peronismo, más frentes electorales tal vez, ¿no? Pero en todo caso, los frentes electorales o los partidos políticos a nivel provincial determinan cómo eligen y cómo nominan candidatos, cómo distribuyen los candidatos en las listas, de forma tal que estas tres características, ¿no? Ordenamiento territorial, independencia sobre el establecimiento del sistema electoral y control, digamos así, de la estructura partidaria, lo hace, como ustedes verán, un federalismo donde las provincias importan mucho, ¿no? Porque son políticamente muy autónomas. Por lo tanto, digamos, completo, ¿no? Si a esto le agregamos otro rasgo institucional de Argentina, que es el tipo de sistema electoral que tenemos, ¿no? Listas cerradas, esto significa que hay que armar una lista y hay que ordenar a los candidatos en esa lista, ¿no? Y típicamente esta es la tarea que desempeñan los líderes políticos provinciales, ¿no? Los gobernadores, en el caso de los partidos oficialistas, ¿no? Por lo tanto, digamos, diría dos cosas: las provincias son políticamente muy autónomas y los gobernadores son políticamente poderosos, ¿no? Por eso son generalmente aspirantes, digamos así, a la presidencia, y salvo las excepciones, digamos, entre ellas las de Alberto Fernández, los presidentes argentinos de la democracia para acá han tendido a ser gobernadores, ¿no? Tomando esto último que decías, decís en uno de tus artículos que a pesar de que las estructuras federales de Brasil y Argentina son un tanto análogas, existen, digamos, diferencias importantes en cuanto a la forma que se estructura el sistema. ¿Podés contarnos un poco por qué llegaste a esa conclusión? Y también en el mismo sentido, ¿cómo crees que el federalismo afecta las carreras de los políticos y las decisiones que toman los políticos a la hora de estructurar a qué lugares se van a presentar o cómo van a seguir su carrera política? Bueno, empiezo por la segunda, ¿no? Que es como una derivación de la afirmación los gobernadores son poderosos. Digamos, uno puede ser poderoso por lo menos dos razones, ¿no? Una razón es porque la política en el distrito es, cuando digo uno, digo el ejecutivo provincial, ¿no? El gobernador. Puede ser poderoso porque controla la política del distrito. ¿Y qué significa controlar la política del distrito? Bueno, que hay características del ordenamiento político y de las reglas de juego que centralizan poder en el gobernador, ¿no? Entonces, si yo tengo en un país como Argentina con listas cerradas, los futuros, o el futuro de los políticos, depende de que el gobernador o el líder político provincial le abra espacio en la lista. Y esto es una tarea difícil de controlar porque hay más demanda que oferta, ¿no? Hay más demanda de puestos en listas que puestos en listas. Por lo tanto, digamos, lo que hay en Argentina es una estructura de poder en las provincias más bien concentrada,
pocas figuras, en una figura y en pocas figuras, y no estoy hablando solamente de provincias que por ahí es evidente hoy, por lo que se habla en los medios de comunicación, no sé, el caso de Formosa, ¿no? Una provincia donde el Ejecutivo es el mismo hace 2 décadas, pero también en el resto de provincias metropolitanas, digamos, el gobernador es poderoso, es Schiaretti en Córdoba. Entonces tiene control sobre la dinámica del futuro de los políticos. Y en Argentina, tanto las carreras de los políticos cuanto de los burócratas o de los funcionarios de carrera están orientadas a la política, por lo tanto son muy dependientes de las estructuras político-provinciales, ¿no? Controlan, digamos así, carreras políticas y el futuro, y tienen injerencia sobre el armado, ¿no? Sobre la determinación de la construcción política en las provincias, y esto lo vamos a ver en todos lados, ¿no? Tomemos provincias y vamos a ver que las estructuras que compiten son estructuras que se repiten, ¿no? Y se repiten, bueno, porque la política se concentra en un vértice que tiene poder y dominancia sobre la dinámica local. Y además, los gobernadores son poderosos porque tienen cierta discreción, digamos así, sobre el uso de los fondos públicos. Cuando digo discreción, no estoy diciendo que corrupción, lo que estoy diciendo es que, si bien a los gobernadores no les sobra un centavo, no existe en la estructura del federalismo fiscal o el federalismo económico argentino mayor constricción institucional sobre cómo los gobernadores pueden usar los recursos que reciben del Estado federal. Los que reciben en términos de transferencias federales, ¿no? O sea, un sistema más o menos regular de fondos que el Estado manda por ley a las provincias, entre ellas fundamentalmente la coparticipación federal. Entonces, tomemos la coparticipación que todos conocemos, eso es más o menos el 70% de los fondos de transferencias que reciben las provincias, ¿no? Bueno, son de hecho recursos de libre disponibilidad, ¿no? O las regalías petroleras en las provincias. Son recursos de libre disponibilidad de las provincias, en el caso de las regalías, con la constricción de los sistemas de distribución municipal que hay en las provincias petroleras, gasíferas y mineras, ¿no? Pero entonces esta combinación de factores hacen a los gobernadores actores centrales del federalismo argentino. Y yo diría, y en este sentido sí me parece que es particular de los 4 federalismos latinoamericanos, donde la política electoral es menos riesgosa para los oficialismos, ¿no? No digo que los oficialismos ganan siempre, pero digo, enfrentan menos riesgo los oficialismos en Argentina, de lo que cuando riesgo digo riesgo electoral significa perder elecciones, ¿no? De lo que sucede con sus pares en México, en Brasil y seguramente en Venezuela, ¿no? Un poco vinculado a lo que venías diciendo recién, queríamos consultarte cómo crees que interfiere la estructura federal de la Argentina en la formación de regímenes híbridos o cuasi autoritarios hacia el interior del país, como puede ser ahora el caso formoseño que tanto está divulgándose en los medios. Bueno, esa pregunta es una pregunta compleja, porque hay una literatura más o menos reciente, sobre esta idea, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que vos podés tener una democracia a nivel nacional, un régimen indudablemente democrático, pero podés tener regímenes provinciales, yo no lo voy a llamar regímenes porque por ahí es mucho, ¿no? Situaciones provinciales que no son tan democráticas como las situaciones nacionales, y en algunos casos poco democráticas, dice la literatura. Entonces, qué sé yo, hay ejemplos, no sé, Oaxaca en México, Santiago del Estero en su momento en Argentina, hoy podríamos incluir, según esa literatura, a Formosa, etc. Y hay representantes, colegas locales
reconocidos que trabajan dentro de esta literatura, ¿no? Es una literatura que me genera interés, pero tengo algunos distanciamientos, ¿no? Con la idea de los regímenes híbridos o los autoritarismos competitivos. De hecho, los nombres han ido cambiando en los últimos 10 años. ¿Por qué han ido cambiando? En parte por la imprecisión, en mi opinión, por la imprecisión del fenómeno, ¿no? Es un fenómeno, es jabonoso, no es tan claro la idea de los autoritarismos subnacionales, ¿no? Es jabonoso, y es jabonoso por lo que yo decía antes. Porque las dinámicas políticas locales son dinámicas políticas de élites, ¿no? Pero también lo es en Brasil, ¿no? También lo es en México. En Brasil, el Sao Paulo ha sido gobernado desde de los últimos 28 años por el PSDB. Y nadie diría que Sao Paulo es un régimen autoritario. ¿Por qué? Bueno, porque es una metrópoli donde el ejercicio del poder es un ejercicio más transparente, más competitivo, más diverso, más riesgoso. ¿Se entiende? Entonces, en todo caso, lo que a mí me parece interesante es analizar por qué las dinámicas políticas locales concentran poder en grupos reducidos. El caso de Formosa es un caso muy interesante, no solo porque, y yo lo he estudiado, no he escrito sobre Formosa, pero fue uno de los casos de mi tesis, y viví 6 meses en Formosa en el año 2006. Y nunca escribí sobre el caso formoseño porque me resultaba difícil escribir sobre el caso formoseño, ¿no? Pero la particularidad, diría, de Formosa respecto de otros casos que pueden ser parecidos de familia, voy a citar por ahí el más evidente, Santa Cruz, con los Kirchner, difieren en algo que es muy singular del caso formoseño, y es que en Formosa no hay interna. O sea, en Formosa se canceló la interna. Néstor Kirchner, en Santa Cruz, le costaba muchísimo ganar elecciones de gobernador y en Río Gallegos. ¿Y por qué le costaba mucho? Porque el radicalismo lo dominaba el peronismo electoralmente. Le costaba mucho porque había competencia, pero la competencia era interna, por eso tenía ley de lemas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hay una imprecisión en esa literatura. Digamos, llamamos regímenes autoritarios aquellos donde se concentra el poder. Bueno, yo diría casi todas las provincias argentinas, con algunas excepciones, Mendoza, Santa Fe, y me quedé ahí, no tienen reelección. Las demás provincias, la política es muy de elites que se repite, ¿no? En el caso de Formosa, insisto, lo singular, y daría para una charla en sí misma, es que Gildo Infran y Floro Bogado, que es el vicegobernador de Gildo Infran, han logrado neutralizar la interna a nivel, si ustedes quieren, gobernador. ¿Sí? Han eliminado esa posibilidad. Y eso es lo que explica la longevidad en el poder, ¿eh? No que gane elecciones autoritariamente al radicalismo. De hecho, el peronismo ha perdido en una ocasión la ciudad de Formosa, a manos de un radical llamado Hernández. Entonces, tengo ese problema con la literatura. Y el segundo problema que tengo con la literatura es, bueno, ¿y entonces qué hacemos, no? Asumamos que tenemos algunos regímenes con problemas, ¿no? Y asumamos, para poner el caso de Formosa y discutir, ¿no? Que el caso de Formosa es un problema. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución dentro de un Estado democrático de derecho, ¿no? La intervención. Bueno, hay ejemplos de intervención en Argentina, ¿no? Ha habido 6 casos de intervenciones desde 1983, en 4 provincias. Y yo diría, en 2 casos la intervención fue justificada, si por justificada entendemos que la situación en la provincia estaba completamente fuera de control. Catamarca con María Soledad Morales, y los 2 casos de Santiago del Estero, ¿no? Santiago del Estero de Juárez y el Santiago del Estero del crimen de la dársena. En esos 3 casos había implicancia del poder en un crimen, ocultamiento por parte de los sistemas, y no más, porque los otros 3 casos
son por conflictos internos del peronismo, ¿no? Y por un error de la Rúa de intervenir Corrientes por una protesta, digamos, una intervención que duró 24 horas. Entonces, la respuesta que la literatura no nos sugiere una respuesta, no, perdón, no nos dice una respuesta, pero sugiere que la respuesta es, y a mí me queda punto suspensivo, ¿no? Entonces, me parece que es mejor entender esta situación desde las particularidades locales y sí promover, ¿no?, la competencia dentro de esas provincias. Pero bueno, entonces sería más cauto, digamos, a la hora de señalizar, ¿no?, tan claramente los casos. Yendo un poco más a la actualidad, quizás, ¿cómo considerás o cómo evaluás la transferencia de fondos que le hizo Macri al gobierno de la ciudad y, digamos, el recorte que hizo ahora Alberto Fernández a Larreta? ¿Crees que en alguna medida está muy sobredimensionado por los medios o que los medios juegan un rol muy importante en la percepción que tiene la gente de esto? Bueno, está buena la pregunta, porque, a ver, yo voy a dar una opinión que también es una opinión, no le esquivo, ¿no? Una opinión partidaria. Partidaria no desde mi militancia, porque no tengo, pero sí partidaria desde la lectura, ¿no? Que es la siguiente. A ver, ¿qué hizo Macri? La ciudad de Buenos Aires toma, digamos así, el control de la policía, ¿no? Todos sabemos, en Argentina hay 3 servicios que son provinciales: la salud, la educación y la seguridad. Entonces, la seguridad la ciudad de Buenos Aires no la tenía, porque era la Policía Federal, digamos, cumplía el rol de la policía de la ciudad, ¿no? Se creó la policía de la ciudad, pero era se mantenía con fondos federales en una negociación política. La ciudad se le transfiere, digamos así, el servicio de seguridad, y por lo tanto se le transfieren recursos para cubrir, ¿no?, los costos de la policía de la ciudad. Yo no me acuerdo los números, algo entre 1.3 y 1.6 puntos de coparticipación. No quiero entrar en la coparticipación, ¿no?, pero básicamente hay un amplio espectro de productos en Argentina que pagan impuestos denominados coparticipables. ¿Qué significa? Que el pedacito del impuesto que es coparticipable cuando uno compra un paquete de cigarrillos va a una masa de recursos, a una cuenta del Banco Nación de la coparticipación federal. De esa cuenta, o de ese volumen de recursos, por distintas situaciones, un pedazo de esos recursos, hoy aproximadamente el 34%, va al gobierno nacional. Y el resto va a los gobiernos provinciales. Eso se llama la coparticipación primaria. Y luego hay coeficientes establecidos por ley que todo el volumen, digamos así, de recursos que les va a las provincias se distribuye en cada una de las provincias según esos coeficientes. ¿Qué hizo Macri? Se le giró de los fondos de la nación, de la coparticipación, o sea, del volumen de fondos que se queda a la nación le transfirió lo que la ciudad le pidió, no recuerdo, 1.3, 1.6, para cubrir la policía. Pero además, a través de un decreto, Macri le sobregira a la ciudad, sin ningún tipo de justificación muy clara, duplica prácticamente lo que le correspondía, ¿sí? ¿A quién se lo saca Macri ese 0.6, 0.7 de más que le da al distrito de la Ciudad de Buenos Aires? A nadie, a la nación. No es que se lo saca a unas provincias, no lo podría haber hecho, o sea, Macri no podría haber metido la mano en los recursos coparticipables que ya van a las provincias. Entonces, esa masa no la toca. La nación dice, dejo de percibir este dinero con el que hacía cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, hospitales en el conurbano, para decir a propósito, ¿no?, el argumento del frente de todos, ¿no? Por ejemplo, con ese 1.6, yo puedo hacer
hospitales en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace? Naturalmente, a ver, ¿cuál es la explicación? No hay una explicación técnica de este sobregiro, amigues. Si la explicación es estrictamente política. O sea, Macri gira. Es decir, el PRO no puede perder la ciudad de Buenos Aires, digamos. La ciudad de Buenos Aires es el bastión electoral del PRO. Es la ciudad más rica de la República, que en un federalismo como el argentino, que es redistributivo, por supuesto que pone más de lo que se lleva. Formosa se lleva más de lo que pone. Bueno, pero el federalismo, la idea es que reduce asimetrías. Podemos discutir si hay que reducirlas o no, pero el federalismo tiene un componente equitativo. Entonces, la ciudad, nosotros porteños mantenemos formoseños, y sí, es así. Y riojanos, y es así. Entonces, lo que hace Macri es claramente, por eso es un poco indefendible, digamos, desde el gobierno de la ciudad, la situación de me sacaron los recursos, porque no eran recursos, digamos, justificados, y hacemos la lectura político-partidaria. Van al distrito bastión electoral del partido oficialista, que está perdiendo las elecciones, ¿no? Digamos. O sea, luego, ¿qué hace el gobierno de Alberto Fernández? Podría haberlo negociado más, podría no haberlo sacado de un día para el otro, podría no haber sido tan provocador en decirles, le saco el dinero y se lo voy a dar al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que resuelva el problema con los policías, ¿no? Recuerdan que Alberto Fernández lo hace de un momento para otro, luego del levantamiento policial, complejo, muy complejo, con movilizaciones de patrulleros rodeando la Casa de Gobierno. Entonces, podemos decir, bueno, eso se estaba negociando naturalmente que el gobierno de la ciudad se siente, digamos, traicionado en esa negociación, pero sin tener información de primera mano, digamos, pero estoy convencido, digamos, de que el gobierno de la ciudad puede anticipar que eso iba a suceder en algún momento y naturalmente lo va a judicializar, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura que hay que hacer de por qué se lo da Macri, por qué se lo quita Alberto Fernández es partidaria en ambos casos, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? En ambos casos es partidaria. Y ambos son por decreto. Decreto nuevo mata decreto viejo. Es así. Bueno, muchas gracias, Germán, por todas tus respuestas y gracias a todos por escucharnos durante este tiempo. Un saludo, gracias a ustedes por la charla. Si te gustó el video, dale like, compartilo y muchas gracias por escuchar Cambalache Podcast.